Bueno, nuevamente después de un tiempo estamos con Martín Estanovich, que es periodista y que además viene siguiendo sobre todo el problema de la juventud y los niños de los barrios periféricos de Rosario tan agobiados en este momento, todo el tema de muertes, balaceras. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la comunicación, por invitarme a conversar. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo, sabemos que estás bastante ocupado. Nosotros hablamos la última vez en octubre del año pasado, donde ya venía un proceso acá en Rosario de violencia muy fuerte, de balaceras, de muertos, pero bueno, parece que todo eso se ha recrudecido de octubre del año pasado hasta ahora. Sí, totalmente. Nosotros hablamos en octubre del año pasado cuando todo pintaba que con esa situación se iba a superar el récord histórico de homicidios en un año, que es algo que terminó sucediendo. En lo que va de este año, si yo no me equivoco, son 137 homicidios en medio año, y en mayo, por ejemplo, cerramos un mes donde hubo un promedio de un homicidio por día. Estamos hablando de que este año ha habido, desde el año pasado hasta ahora, ha habido 43 menores muertos. 43 menores en lo que va de 2022 y 2023, que es una manera de acotar, digamos, para tener en cuenta que desde que empezó a subir drásticamente la cantidad de homicidios en Rosario y por algunas otras características, que el año pasado hubo más víctimas menores de edad que en los años anteriores, pero en total en la última década son 216 niños y adolescentes que fueron asesinados. El tema es que en el año 2021 hubo 14 y en el año 2022 hubo 34. Claro. Entonces ahí hay algo, ¿no? Es algo que me parece que hay que pensar. ¿Por qué de repente se duplica y se supera la cantidad de menores asesinados en un año? Yo creo que tiene que ver en parte porque la problemática del narcotráfico, de la criminalidad, acapara a personas cada vez más jóvenes. Entonces hay, como quizás sucedía en el año 2013, donde se había registrado la máxima cifra anterior, de 30 y pico también de menores asesinados, se vuelve a dar como mayor participación de estos casos que hubo en el 2022. De los 34 que hubo, al menos 26 se investigan como parte de un contexto de criminalidad. Quiero decir que tal vez ellos participaban de alguna trama, de alguna banda, o que eran familiares y la ligaron de rebote y demás. Y ahí está la otra cuestión, digamos. Esa alza también tiene que ver con que hay un aumento en los niveles de violencia con los que se están manejando las bandas, que hacen que haya tiros por todos lados hacia cualquiera, y ahí es donde, por ejemplo, la liga un menor. Pero también, y me parece igual de grave, el hecho de que haya tantos menores que hayan sido asesinados y que estén involucrados en algún contexto de criminalidad, quiere decir que hay muchos otros más que están vivos, ¿no? Y que están involucrados en esta cuestión. Cada vez más pibes en la calle tienen la oferta de agarrar un fierro a cambio de un par de pesos, o de vender droga. Entonces ahí está esa cuestión, ¿no? Alrededor de esos menores asesinados, además de historias de vida que se cortan abruptamente, hay, bueno, una gran complejidad de cómo están funcionando en la calle esas pequeñas bandas que están comandadas y organizadas, en parte desde la cárcel, y me atrevo a decir que en parte en otras áreas donde no se corre peligro. Claro, nos referimos precisamente de la policía, de la fuerza de seguridad, a comisarías. Las comisarías son los búnker más protegidos. Hoy tenés las comisarías más cuestionadas de Rosario, que son la 12, la 20 y la 24. Están valladas con unas vallas de metal sólido por las balaceras. Las balaceras a las comisarías, motivo por el cual están valladas, se comunican públicamente como la represalia de las bandas por el supuesto accionar de la policía en su contra, lo cual para mí son en realidad represalias porque, por ejemplo, la 12 promete protección y no lo logra, o porque la 12 protege a una banda y no a otra. Por eso digo, ¿no? Metafóricamente son los búnkers más protegidos, y es donde se trama parte de todo lo que pasa en los barrios de Rosario. Esa es, por otro lado, la sensación de la gente en muchos barrios, pero convengamos que la justicia
en cierto, no en cierto aspecto, en gran aspecto, está bajo la misma sospecha como el poder político. Sí, a ver, para no hablar a boca de jarro, hay investigaciones puntuales donde se sabe que desde la fiscalía se filtra información de que se está investigando a tal persona. Todo lo que es la causa de juego clandestino es como un gran ejemplo de eso, ¿no? Y cómo llega hasta el poder político esa cuestión. Y hay algunas investigaciones también que van por el lado del lavado de dinero, bueno, otras cuestiones que hemos conversado en la última charla, que un poco dan cuenta de que es algo que sigue sucediendo y que no podemos hablar de si se agrava o no y demás, porque no hay tanta evidencia como sí lo hay de la violencia más concreta que repercute en la calle, que de ella sí nos podemos basar para decir la cosa está peor. Vos sabés que el otro día, hablando con un abogado que se llama Alberto Sarlo, que viene trabajando hace 13 años en una unidad penitenciaria en la provincia de Buenos Aires, él me hacía un comentario que era, digamos, lo que pasa en Rosario no es distinto a lo que puede pasar en el Gran Buenos Aires, con una diferencia, me decía. En Buenos Aires todavía la policía y los poderes políticos tienen el control de estos sectores, mientras que en Rosario se ha perdido el control. ¿Hay algo de esto? Sí, yo creo que sí, se percibe, ¿no? Que la policía y el poder político perdieron el control, pero creo que también tiene que ver con que el propio control de la policía, que nunca dejó de estar, se fragmentó. Entonces tal vez lo que nosotros quiero decir, los medios y el poder político y las narrativas judiciales describen como enfrentamientos entre bandas, capaz que en el fondo son enfrentamientos entre comisarías, digamos, porque para graficar que en una zona determinada, en un distrito determinado, hay 3 o 4 comisarías, y esto con sustento judicial, digamos, que están involucradas en algún grado en lo que pasa con las bandas. Entonces, lo que vemos ahí es que el poder y el control policial está fragmentado también, y eso genera también enfrentamientos, choques, pero probablemente diagramados o con algún grado de participación mucho más complejo del que se conoce de las fuerzas de seguridad. Volviendo a una cosa que charlábamos vos, insistía, como muchos insistimos, que las políticas de militarización tienen poco efecto, y más con lo que vos decís. Inclusive eso se nota en determinados sectores, que en algún momento la gente pedía más policía y hoy duda sobre esa cuestión, porque sabe que la policía está directamente implicada. Sí. Eso también es peligroso, porque la gente va tachando. Primero se pedía más policía. Bueno, en el año 2012-2013, policía comunitaria, fracasó, la tachamos. Después 2014-2015, policía de acción táctica, fracasó, la tachamos. Gendarmería también se van a tachar. Eso también es peligroso porque se va pidiendo cada vez más rigor y se va a terminar pidiendo el ejército, que es algo que sucede, que ya sucede. Entonces yo creo que la corrupción, además de generar esta magnitud de violencia en la calle y crecimiento de todos los circuitos ilegales, la corrupción también lo que hace es favorecer el más pedido de mano dura, y nos seguimos comiendo chascos. Entonces creo que se entra en un bucle peligrosísimo. Bueno, porque en los últimos tiempos hemos asistido a estas balaceras y amenazas en las escuelas, según tu visión? Yo creo que la cuestión de las balaceras a instituciones públicas, pensemos las balaceras de los centros de justicia penal, a tribunales, después a otras sedes de fiscalía, a oficinas de la Agencia de Investigación Criminal. Todas esas cuestiones tienen como ese trasfondo de generar impacto público y además de, bueno, estar acompañada de mensajes, de visibilizar un mensaje. Yo creo que con el paso del tiempo perdió esa capacidad de impacto, y que tal vez por eso se está apuntando a las escuelas, ¿no? Que es como el nuevo límite superado. Es lo que está generando de repente como más conmoción pública, que ya se están metiendo con las escuelas. Eso por un lado, pensando más en esa intención desde las cárceles de generar reclamos, sea por malas condiciones o malos tratos a los presos de alto perfil, malos tratos a los familiares de los presos de alto perfil. Pero creo que con las escuelas tiene que ver por una cuestión de conmoción, de generar impacto,
y de, bueno, ver tal vez como un pedido de negociación o de advertencia, ¿no? Y después hay otra cuestión, porque también ha pasado que no son ataques a balaceras, pero que balaceras contra escuelas, pero que ocurren muy cerca de las escuelas, porque, le tienen que pegar al padre de un alumno y lo agarran cuando está saliendo de la escuela o cuando está llevando al hijo, y eso también afecta muchísimo a la comunidad educativa, pero principalmente creo que tiene que ver con, superar un límite. Porque no atacan a cualquier escuela, atacan a escuelas de barrios donde sabemos que no son las mismas condiciones que en el macrocentro, entonces ahí tenés menos vigilancia policial, tal vez una corrupción policial más fácil, menos cámaras de seguridad y sobre todo más cercanía a los lugares donde se terminan refugiando o guardando la moto y demás, las personas que pasan y tiran. Pero ahí también está esta cuestión de, ¿por qué la policía no? Porque ahora de repente hay custodias en la escuela, como pasó el martes, claro, que balearon a un nene, estaba el patrullero ahí a 50 metros y no lo pudieron prevenir, pudieron después agarrar a los dos tipos, pero no lo pudieron prevenir. Entonces también eso es como quizás más difícil. Prevención es más fácil balear una escuela que balear al centro de justicia penal, para decirlo en criollo, y es más impactante. Ahora, en esto también te quería preguntar, porque sí, es una duda por vivir en un barrio. Junto con estas balaceras, lo que aparece muy fuertemente es esta cuestión del robo, de la rapiña, de la extorsión a comerciantes. ¿Esto ha planteado una situación de desmadre? Yo creo, por un lado, que rastreros hubo siempre, y esto del robo, el arrebato del celular, y es algo que se mantiene. Creo que el miedo que genera todo este contexto de violencia y la desprotección que padece el vecino es la misma desprotección que lo deja expuesto a un rastrero cuando está esperando el bondi para ir a laburar. Y que hay veces donde eso genera incluso más impotencia que el hecho de una balacera que, no sé, viste, cuando no le toca a uno parece algo lejano. Y después lo que creo es que hay banditas, grupitos, digámosle, que aprovechándose de todo este contexto, por ejemplo con el tema de las extorsiones, hoy cualquiera con un celular, con un arma y con un par de datos se anima a hacer una extorsión en nombre de los monos, en nombre de Alvarado, en nombre de la mafia. Panorama complejo, Martín, ¿no? Porque ¿cómo se sale de esto? Sí, yo creo que la situación está tan grave, a medida que crezca esa gravedad, va arrinconando cada vez más a los gobiernos de turno a tomar una decisión que es profundamente política, y es que se necesita recursos en los barrios, pero para llegar a eso se necesita dinero, y yo creo que ahí está la cuestión también de cambiar la orientación de la política, pero eso quizás no ha sucedido todavía, porque aunque sea duro decirlo y escucharlo, las víctimas todavía son los pobres. Entonces hay una cuestión ahí de clase que hace que Rosario siga siendo hacia afuera, si bien va creciendo cada vez más el estigma de ciudad narco y demás, también es una ciudad que atrae al turista. ¿Por qué? Porque dentro de los bulevares y de cara al río, Rosario sigue siendo una ciudad linda. Pero si esta cuestión sigue agravándose, vamos a estar cada vez más arrinconados a la decisión de decir, bueno, paremos la pelota y revertamos esto antes de que los tiros empiecen a llegar cada vez más cerca, ¿no? Porque tengo esa sensación de que incomoda hasta ahí nomás cuando las víctimas son pobres. Lo cierto es que en los barrios cada vez más gente es la que tiene un familiar, un conocido asesinado, ¿no? En esos sectores ya hace rato que viven con la sensación de que la cosa no da para más. Yo creo que en otros sectores de la sociedad todavía no. Cuando eso empieza a pasar, como ha sucedido en otras ciudades del continente, se van a dar cuenta de que tienen que destinar más presupuesto a desarrollo social que a otra área. Tienen que poner más plata en crear un polideportivo en un barrio a modificar las baldosas de la Plaza San Martín o repavimentar calle Maipú 200 veces. Yo creo que cuando eso apriete verdaderamente,
se van a disponer a generar políticas públicas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad de verdad, como sucedió en el año 2012-2013, cuando esta cuestión de la violencia sacudió totalmente porque los niveles de violencia habían aumentado drásticamente en relación a los años anteriores. Entonces el Estado ideó esta cuestión del plan Nueva Oportunidad y demás, como decir, bueno, algo tenemos que hacer porque esto se nos está yendo de las manos. Bueno, un poco se controló, pero sabemos que no sirvió, la historia lo contó, no fue acompañado, no fue sostenido y toda una serie de cosas que generan que, bueno, que esta situación dramática se sostenga. El problema es siempre el reflotar que con más policía, más gendarme o con el ejército vamos a resolver el problema. Sí, ahí viste, estamos en el sexto o séptimo desembarco de gendarmería en 9-10 años. Sí. Y ya sabemos que no sirve. Sirve quizás para que el electorado se sienta un poco más seguro al ver a un gendarme caminando cerca de su casa. Bueno, yo te agradezco nuevamente, Martín, y seguimos hablando. Bueno, Luis, siempre un gusto charlar y bueno, nos encontraremos.